Hola amigos de Manual para Enamorarse, mi Hello. nombre es Aira Nederi y estoy aquí con Valentina Hernández. Para los que no conocen a Valentina, le voy a dar un pequeño intro chiquitico y después continúas tú. Listo. Yo conocí a Valentina en un grupo de oración, poco a poco nos fuimos conociendo, nos hicimos amigas y siento que tengo muchas cosas en común con ella. Yo creo que éramos esas personas, hablo por ti Valentina, súper rebelde, no es que fuimos de las que estábamos todo el día rezando Ave María ni nada, yo siento que nosotros éramos más... No, tirándome a la calle aquí. Sí. Yo, mira, no es solo serlo, sino parecerlo. Mira, yo parecía... Éramos esa persona que estábamos en la fiesta, en el mundo más bien, digamos. Pero, pues en estos últimos años que he compartido contigo, hemos visto, yo creo que poco a poco, digo yo, la transformación de las dos, digamos, en esa disciplina de ir a misa, de ir al rosario, de asistir al grupo de oración, que para mí la comunidad, o sea, ir a ese grupo, más allá de que la gente me diga, ay, pero para que tú vas a un grupo, yo siento que es la comunidad. Hay veces que uno está flaqueando en la fe. No, y además de que a veces que estás estás flaqueando en la fe y ciertamente te da fuerza o ves o de repente llegas y dices, es como el famoso reto del evangelio, que llegas y alguien está hablando una cosa y dice, ¿me estás hablando a mí, de mí? ¿Esto es conmigo? ¿Qué es esto? Yo maestra, no sé, exacto. Frase, seré yo maestra. Esto es conmigo. ¿Cómo era tu vida? Si nos puedes resumir, obviamente no me des tu testimonio, pero yo era esto, pasó esto y ahora hago esto. ¿Cómo era mi vida antes de? No, yo creía que yo estaba mejor que nunca, feliz, encantada, rumbeando, ¿cómo que? No, está bien, tú hablas. Como decía una gente por ahí, que yo siempre digo, hasta un día que me dijeron, tú estás buscando el amor en donde no es, o sea, ¿qué es lo que te pasa? Que tú estás como en esa búsqueda de ese amor en todas partes, menos en donde de verdad está. Por eso, de hecho, y no valga que no es cuña, pero sí, el tema del verdadero tesoro, porque es el verdadero tesoro lo que encontramos. Y bueno, nada, yo pensaba que yo estaba mejor que nunca. O sea, me llama una amiga mía del grupo y me dice, Valen, ¿cómo estás? Y yo, no, vale, perfecta, no me ves, no me estás viendo, no me estás viendo en Instagram, por ejemplo. Mejor que nunca. O sea, tú te sentías bien en tu momento, o sea, digamos que te sentías bien, ¿puedes decir? Sí, pero siempre, Sí. Nada. Sí. Se sentía uno bien, pero siempre queriendo ¿Se sentía buscar uno algo bien? más. Sí, ciertamente. Bueno, sí, pero estabas buscando como ese amor, como definiéndolo amor, ¿será? Algo que estabas llenara. Buscando algo como, que llenara. sí, ciertamente, sí. Y sí, obviamente al final es amor, pero sí, eso uno se la pasa en una constante búsqueda y uno piensa que va a hacer esto, tienes esto y piensas que va a hacer aquello. Y al final no sabes qué es, pero sabes que hay algo que te está diciendo, búscame. Para el momento que yo llegué a ese grupo de oración, sí llegué medio gateando. O sea, llegué en lo que nosotros llamamos el bache de, sí que terapia intensiva. O sea, no estaba tan intensiva, pero sí estaba en terapia. Estaba mi matrimonio, todo, es que todo. O sea, you name it, estaba cojeando como por todos lados. Y además pensando que estaba haciendo las cosas bien, a mí bien. O sea, adaptado a lo que a mí me provocara que fueran las cosas bien. Pero qué buen punto, porque yo creo que nosotros tenemos un concepto de lo que es el bien. Uno nace y uno piensa que esto es el bien, porque también la sociedad te dice que esto es el bien. Y al final lo que estamos haciendo es engañado, porque eso no es la verdad. Sí. No, espérate, y al final del día, cuando hablamos de este tema, entrando en el tema de religión o lo que sea, que empieza, dice, no, que el pecado, no es un tema de que no, porque es que estabas pecando, no es un tema que estabas pecando, es que un tema que todo lo que estabas haciendo tenía una consecuencia, y esa consecuencia al final del día es lo que te va llevando a ese ultra bache. Total. ¿Y cómo llevas ese bache? Totalmente. Porque no significa no significa que uno, no, ahora sí la vida bella cero. Y voy en la nube. No, es una lucha diaria, es una conversión diaria, es todo bien, porque te cuesta trabajo hacer cambios. O sea, no es fácil hacer los cambios. Es más, me acuerdo cuando conocí a nuestro queridísimo padre Osvaldo, que yo dije, no, ya, me cambié de religión, se acabó, ¿qué es esto? No va a pasar. Claro, porque no quería hacer ningún cambio, y lo que no me estaba dando cuenta es que los cambios eran para mi bien. Claro, uno empieza y uno dice, seguro es ese cura. Yo me imagino que tú pensaste este palazo, ¿sabes? ¿Cómo seguro fue ese padre Osvaldo que me está diciendo esto y que se cree él, ¿verdad? ¿Qué es lo que entre otras cosas, sí.
misericordia. Sí, Totalmente. Porque yo no o sea, sé por qué uno cuando... qué poco misericordioso. Y obviamente cuando nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a ver a nuestra vida casi, como dice el Padre, todo lo que hacemos es pecado. Entonces es más fácil echarle la culpa a la iglesia, echarle la culpa, no, es que Dios me ama tal y como soy. Sí, te ama tal y como eres, pero no ama las acciones que estás haciendo. Pero entonces nos engañamos con el que no le estoy haciendo daño a nadie, pero es que no es que le tienes que hacer daño a nadie, te estás haciendo daño a ti mismo. Y no sé si te ha pasado perdón si hay algún parecido contra la realidad, tú sabes, con la realidad, nadie se sienta aludido, pero este es un clásico, que mi Dios no es como el tuyo. Y yo, flaca, es el mismo. O sea, como que no es y, ajá. No, el mío no es castigador. Yo, no, es que el mío tampoco es castigador, somos nosotros mismos, lo que dices tú, la consecuencia. No es que mi Dios es distinto al tuyo, no es que el mío es castigador y el tuyo no. No, es que tus actos tienen consecuencias y al final del día, ¿qué te queda? Un vacío de algo que tú pensabas, estás como que llenando el hueco en el mar. O sea, no. Totalmente. Es que cuando uno vive pensando así como que no, es que el tuyo sí te estás castigando, porque a mí me decían, con el hecho de la castidad, la voy a mencionar súper por encimita, pero cuando yo empecé es que a mí me decían, Airán, pero ¿cuál es ese Dios tuyo que te estás limitando a eso? Y yo decía, no, es que esto me va a hacer un daño a mí. Y mis amigas me decían, pero mírame a mí no me está haciendo daño. Yo le dije, no ahorita, ahora no, pero en el tiempo. Y depende en lo que creas. ¿Tú crees que vas al cielo de una? O aquí hay un purgatorio y un infierno, porque si tú crees que vas al cielo de una... De hecho, justo ayer me estaba leyendo en Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, que le preguntaba una persona a Santo Tomás, mira, ¿y nosotros podemos entrar todo al cielo? Y le dijo, no, todo será visto en ese juicio final. Pero uno se ríe, uno capaz a veces no cree eso, y por eso vives la vida diciendo, pero es que... Epa. Sí. Y perdón que te interrumpa, no, a mí no me gusta interrumpir a la gente nunca casi. No, nada. ya veo. No, pero tranquila, a mí tampoco. Pero no, sí. El tema de que uno se cree eterno. Sí. O sea, independientemente de, como estás diciendo tú, no, fui al cielo, fui al infierno. O sea, si ese es te crees eterno. Crees que, o sea, cuando tú le dices, hijos, nunca voy a hablar de ustedes en este tipo de cosas, pero cuando yo le digo a mis hijos, mira, ¿sabes? Te has confesado, vamos a confesarnos, o lo que sea. Es que ese sentir que somos jóvenes, que somos eternos, que nunca nos va... Me explico, y nadie sabe, y no es que, ay, que el fin del mundo, es el fin de tu mundo también. Totalmente. O sea, porque todos tenemos un día. Mira, Valentina, y entrando un poquito ya al tema, yo hace poco, y la gente sabe, posteé algo muy cómico, pero que a la vez muy cierto, y me ha pasado a mí, a ti, a mucha gente. Posteé la foto de un gatico, y ese gatico decía como cuando estás en una cena y la gente empieza a hablar mal de la iglesia, entonces aparecía el gatico así como mirando para los lados, que tú lo sabes. Yo me imagino que a ti te ha pasado que has estado en algo familiar o en algo de las mamás del colegio, de ese tipo de cosas, y en eso de la nada... Tú chiquita cuando me pasó eso. Estaba yo pequeña, ¿verdad? Sí. Tú chiquita cuando... y sale ese tema y a uno... Yo voy a ser muy cruel, empieza como a hervir la sangre, ¿sabes? Como así, como un huevo que se está sancochando, me empieza así como a darle de todo. Y tú dices, ¿qué hago? Pero primero cuéntame, ¿te ha pasado esta anécdota? Bastante. Bastantes veces. Bastante. Que has estado ahí. Y de esas cosas, sin alargar, pero alargando, de esas cosas de comunidad. Ajá. Que cuando tú estás en comunidad seguramente estamos hablando más o menos el mismo idioma. Ajá. Y de repente cuando estás tú sola en un lugar que está todo el mundo, que me pasa todo el tiempo. Resumen. Pero sí. Alargado yo me... El resumen es que es chéverísimo el tema de la comunidad. Eso era el resumen. Y sí, claro, como no, que me ha pasado mil veces, millones de veces. Pero yo creo que hay varias etapas. A ver, yo creo que vamos a desglosar un poquito este tema. Primero creo que vamos a contar nuestras anécdotas y después, ¿qué harías tú o qué haces tú hoy en día? Ya va. Dale, sigue. ¿Qué pasó? Sigue. Bueno, mi gente, aquí acabamos de tener ella se trajo, bueno, cuidado no me mate, un cuchillo y un tenedor. Este es el propio momento que uno está comiendo muy feliz y lo que te provoca es que... Y de repente te dice, es que a mí el cura me dijo, mira, yo creo que hay varias etapas. Por ejemplo, cuando yo salí del retiro de Emaús, que uno sale, ese primer encuentro con Dios, que sales, bueno,
hay ángeles en este lugar y tú escuchas la radio y sales muy eufórico. Entonces, las primeras encuentros con tus amigos y sale el tema, tú empiezas a defender. ¡Ah! Yo hacía mucho eso empezando. ¿Tú lo hacías empezando o no? O era Capitán Misterio. ¿Qué es eso? Por ejemplo, llegaba una amiga mía y que, no, sí, porque entonces que yo no me explico, porque cualquier cosa, cualquier crítica, para que no se les ocurra si no se les ha ocurrido. Y bueno, no, sí, esa gente que va para misa. Y yo, obviamente, a mí nunca, jamás, nadie me hubiera identificado con que yo fuera a misa diaria. Nunca, eso no es parte de... No, cero, ni nada. Y de repente nunca se me habría dado un día que salí así que no, bueno, es que, dijo él, no, bueno, es que, no, sí, yo voy para misa diaria. Tú vas, o sea, pero como que si hubiera dicho, mira, si yo hubiera dicho que yo tenía esposo, no es así, pero si yo hubiera dicho que yo tenía otro novio, no hubiera sido tanto el asombro. Hoy en día, totalmente. Me acuerdo hace poco que yo le dije, sí, yo fui, hace poco estaba en una... no sé en dónde, estaba de viaje y estaba con un grupo de amigos y le dije, mira, hay una iglesia cercana. Y me dijeron como que, más o menos como para qué. Yo le dije, no, es que voy a ir a misa un domingo. Y ¿sabes? La gente como que, ¿what? Como que, no, me han tirado. Mi misa es la naturaleza. Pero sabes que yo antes, yo era full esas personas antes. Yo me acuerdo que nosotros en el colegio donde yo estudié, había el grupo de misiones y yo era las primeras que me la pasaba vacilando a esas pobres niñitas de misiones que ahorita les pido perdón a todas, pero yo les decía, chama, tú en Semana Santa te vas a ir de misiones, ¿qué pasa? Vete para Semana Santa Margarita. Y bullying, y les hacía bullying a toda esa gente. Y ahora digo, wow, estoy pagando todo aquello. Uno tiene... sí. No, a mí me dio mi época. Yo sí tenía mi época de eso y sí, yo era de esas niñitas a veces y después, bueno, después se me enredó el papagayo y así iba. Pero Valentina, ¿qué pasa? La verdad que la vida bien variadita. Cuando estás, ¿cómo actúas tú? O sea, yo dije ahorita empezando que cuando yo salí del retiro, salía súper eufórica y yo siempre he sido muy rebelde. Y después dije, ya va, Irán, tú no puedes salir de un retiro y porque a ti, sí, boom, hubo algo en ti, cambiaste, entró Dios, le permitiste que entrara y empezar a decirle a la gente primero porque es con las obras. O sea, y tú no has hecho nada, saliste con una euforia bonita y chévere y todo, pero hay mucha gente que a veces, hasta hoy en día, yo me sentí a veces atacada por gente que te dice, y uno dice, no, o sea, ¿por qué atacamos a la otra persona empezando? Primero no sabemos qué le está pasando a su vida. Yo creo que por esa misma euforia, y pienso que porque no sabemos nada. Estamos eufóricas y no es que ahorita sepamos, pero quizás hemos tenido como que más momentos que nos ha pasado. Yo me acuerdo cuando yo no salí de un retiro, pero sí salí del grupo de oración con esa euforia y como con ese despertar, no sé cómo se llama. Y vamos a empezar. A mí yo creo que me lucharon más el tema de yo ir y de estar en un grupo de oración y de hacer lo que hago. Me lo lucharon mucho más que la rumbeada. Pero la rumbeada me la celebraban, olvídese. Esto no era así como que... Y no por mal. Y como más bien, para mí, o sea, un día como hoy, ratico después, y que ahora es que me falta. Y como dice San Ignacio, pues todos los días es de conversión el resto de tu vida. Pero yo me enfrentaba muchísimo con todo el mundo. Es más, hubo amistades que se acabaron. O sea, yo tuve amigas que nos guindamos. O sea, que se acabaron. Oye, me provocaba como que jalarles el pelo, no seas burra. Y a lo mejor la burra, ciertamente, era yo. Claro. O sea, ese tema de que... pero ¿cómo que no vas tú a misa? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Si papá Dios me tuvo... paciencia. Para no decir cuántos años. Pero no, mentira, papá Dios me tuvo que 40 años de paciencia, ahora me voy a venir yo aquí que en 10 minutos, mira, ¿tú por qué no estás haciendo eso? ¿Qué es eso? Claro. Pero era porque de alguna manera sales con esa euforia loca, así como que descubriste el shampoo de tu vida y se lo quieres poner a todo el mundo. Totalmente. Y no entiendes que alguien te diga que no quiere tu shampoo, pero de repente no es su momento del shampoo.
De repente tenía Parecía- una necesitaba súper otro mala tratamiento experiencia del como yo shampoo. necesito Exacto. tratamiento antes. No sé, pues, o sea, pienso que, Claro. que es un proceso que uno, yo antes iba a una comida y empezaban a hablar más de la iglesia, creo que, o sea, a mí, obviamente hoy en día el buleo al tema es, ya todo el mundo sabe que vamos a discutir el tema, si nos ponemos, y hoy en día ya ni siquiera lo discuto, y si lo estoy Claro. discutiendo, lo estoy disfrutando la discusión, Claro. porque siento que me estoy enriqueciendo Claro, de lo que claro. estamos hablando, estoy aprendiendo, no Fíjate sé, pero que al principio uno- olvides. Es más, me decían, el otro día tuvo una gente, puede decir, ay, mi amiga, mira, dile vas a ver quién es algún día, dile a tu tía la monja, yo que, ya va, sí, bueno, sí, mucho orgullo, pero tú sabes, Es así. pero ojalá. Entonces, pero- el primer paso para la gente que nos está escuchando y se encuentre saliendo de algún retiro y encuentres con esa euforia en este momento, ese despertar, y estás en una cena, en un grupo, etcétera, donde empiezan a hablar mal de la iglesia, yo creo que lo mejor ahí a veces es también ser prudente y saber cuándo hablar en ese momento, porque recordemos que tú acabas de conocer, como dijo Valentina, ese champú, y tú no sabes si la otra persona está preparada para escuchar ahí, y al final el Señor siempre cuando nos enseña algo ha sido con dulzura. Entonces, si nosotros empezamos a atacar a esa persona, ¿estamos siendo nosotros ejemplos? O más bien esa persona nos puede decir, bueno, pero Dios es de amor y tú lo que estás haciendo es y una tú lo que loca estás ahorita. haciendo Entonces se nos puede revertir eso que queremos corregir, más bien nos va a ser usado en nuestra contra. Entonces, ese es No, y el todo primer tiene paso. su momento también, porque hay momentos que sí, o sea, hay momentos que bueno, mira. Que sacas el cuchillo y... O sea, hay momentos que sí, ven acá. O sea, si yo estoy hablando de sí, hay momentos, pero hay momentos, y al final del día hay una cosa que dicen por ahí, ¿qué haría Papá Dios en este momento? ¿Qué haría Jesús? Y eso yo no me lo preguntaba ni medianamente, yo simplemente salí con mi euforia, de que quería que todo el mundo hiciera lo mismo que yo. Y no, ya va. A lo mejor yo lo estaba haciendo, a lo mejor no, Claro. lo estaba haciendo seguramente. Es cierto que hay que evangelizar siempre, como que cuando uno conoce esto de Dios, a Dios en el sentido, la verdad y todo este caminar que se lo quieres decir a todo el mundo, no lo puedes contener, eso es cierto, y que también hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Pero muchas veces pensamos que evangelizar es solo la boca, y quizás en ese momento era prudencia y no sé, tu actitud corporal, con una sonrisa, con un amor, con algo. Entonces hay que también ver y aprender a leer las señales que está pasando en ese momento. Y volviendo al principio, muchas veces uno no quiere cambiar y es doloroso a veces cambiar. A veces duele cambiar, aunque sepas que es para mejor. Para mí el mejor ejemplo que me dieron una vez y que siempre lo digo, mi hermana mayor, que me dijo una vez, es como ese zapato que te queda incómodo, te está haciendo ampollas, pero quitártelo te va a doler. Sabes que después te va a aliviar, pero quitártelo te va a doler. Entonces también uno muchas veces está como en ese quiero seguir aquí en mi zona de confort. ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Cómo le voy a decir a un hombre que no estoy ready? Lista, no estoy como Domino's Pizza, tú sabes, no, sin dar la cuña. Claro. 30 minutos es gratis, o sea, no sé, pues. Total. Hay otra cosa que yo venía cuando estaba manejando para acá, estaba pensando que también me ha servido mucho a mí, no sé si a ti, y esto me lo dijo un guía espiritual, porque yo llegué con esta pregunta también, cuando yo, de todos mis amigos de fiesta, de rumba, de todos los vicios del mundo, y también me ven yendo a misa, rezando el rosario, tú, fanática, ahora haces esto. Y yo le decía, ¿cómo puedo, cuando ya lleva como 2 años, digamos, en el caminar, padre, ¿cómo puedo entablar una conversación? ¿Cómo le puedo hablar con esta gente cada vez que saca el tema de la iglesia? Porque parece, o sea, es demasiado cómico. Cuando tú entras en este caminar, vas a ver que cada vez que vas a una reunión, siempre va a salir el tema del sacerdote, del cura, de la iglesia, del papa. Y ahorita está más palpable con toda esta ideología de género. Entonces, siempre sale esto. Y yo le decía, ¿cómo puedo hablar? Y él me decía, hay 3 cosas que tú tienes que ver en ese momento. Obviamente estas 3 cosas se dan si tú estás en oración, yendo a tu misa, en tu rosario. La primera, Irán, cuando llegues a ese sitio, ve o analiza, siente tu corazón. ¿Cómo se siente ese corazón en ese momento que están hablando? Si tú sientes que hay algo que necesitas, o sea, tienes que escuchar, o sea, ¿es momento de hablar o no es momento de callar?
es momento de decírselo después de la comida o se lo digo en la mesa. Entonces, velo así. Hay personas con las que tú dices una palabra y si esa persona es receptiva contigo, por ejemplo, están hablando mal del padre Osvaldo Budelo, yo digo, sabes, disculpa, tú, ¿por qué haces esto o aquello? Si uno ve que la persona es receptiva, eso tú ahí, cuando dices disculpa y le interrumpiste, es tocar la puerta. Si la persona se queda callada y quiere seguir escuchando, ahí tú te sientas con ella. ¿Qué quiere decir eso? Le empiezas a explicar las razones y las cosas y tal. Si la persona sigue escuchando y eso, ya tú comes con ella. No sé si me explicas, como un paso. Ahora sí, evangeliza a full Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Volvemos al mismo escenario. Que el padre Budelo X, Y, Z y tú das la respuesta y la persona te ataca, es como sacúdete los zapatos y ahorita no es el momento. O sea, tocaste la puerta, te la cerraron la cara, ahorita no es el momento porque vas a crear una discordia y la gente se va a sentir atacada y al final no queremos eso. Entonces, capaz uno ahí y en un punto tú verás cuando le dices, flaca, mira, estás así. Yo tengo un dicho súper filosófico que dice que a cada cochino le llega su sábado. O sea, súper profundo. No, pero que es verdad. O sea, claro. Es verdad. O sea, muchas veces es ciertamente un tema de timing, o sea, de tiempo y a destiempo, me dices tú, pero sí es verdad. Y muchas veces uno comete el error de decir cosas en toda la cena y resulta que de repente esa persona, hay 10 y hay una sola que de verdad quiere oír o quiere saber o te quiere preguntar. A mí lo que me ha pasado es que muchas veces, y que tengo que decir, yo no fui la que puse el tema, yo puedo hablar de otras cosas también, ¿sabes? No. Porque entonces ahí está Valentina hablando de lo mismo. Sí. Bueno, entonces ves cuando hay alguien que ya me empieza y que... No, pero es que me están preguntando, ¿qué hago? No voy a contestar. Claro. Entonces, y muchas veces también ves que cuando se acaba la situación en la que estás, viene alguien o te llama y te pregunta o te dice, y en ese momento, bueno, ya, es otra película. Siempre alguien come la carnada. Otra película. Y para la gente que me ha preguntado, Valentina, cuando yo dije que iba a hablar de este tema, me ha dicho, es que me da pena. O sea, estamos en la mesa y quiero hablar de mi iglesia porque la amo, quiero hablar de Dios, quiero decir, pero me da pena. ¿Cómo tú lograste pasar esa barrera o qué consejo o te da pena todavía? No. Hay momentos que, bueno, es que no, porque creo que ya salí así como... Saliste del closet. Salí del closet absolutamente, pero sí, inicialmente la gente lo que le daba era como un poco de shock. O sea, tú, más una de mis amigas del alma, como se llama ella, Valentina, tú eres un ser humano completamente diferente. O sea, y no es que te quiera más, te quiera más, pero completamente diferente. Y bueno, gloria a Dios, pues, porque la verdad que no es uno. O sea, todo Mira, mientras ella piensa su respuesta, a mí me pasó también, o sea, no te creas, empezando fui rebelde, después me empezó a dar un poquito de miedo, de pena y de miedo. Yo sí soy honesta, me dio pena y me dio miedo. No, que a mí no me dio, perdón que te interrumpa, pero a mí no es tanto el miedo, sino que me da miedo al efecto contrario, que me pasó mucho en ese principio de quiero imponerme. Okay. O sea, cuando me paro es porque me da miedo que lejos de acoger a esa persona o a esa alma o a ese corazón o a ese darle ese amor de Dios, lo que esté es apartándola ¿sabes? Claro, entiendo. Ese es el momento que más me mido a la hora de hablar abiertamente, salida del closet, como quien dice. Okay. Pero no, y una cosa que me dijeron una vez que, bueno, no sé, ¿será que a papá Dios le va a dar pena decir que te conocía cuando lleguemos allá arriba, no? Wow, qué o sea, fuerte. No me da pena, o sea, me da pena persignarme cuando llega la comida. Esa era la que más me costaba. Antes de empezar la cena, que llega eso, que uno está...
que uno se quiere persignar o quiere, obviamente no voy a imponerle al resto del mundo que tenga que dar una obra, no, yo lo puedo hacer calladita, lo puedo hacer prudentemente, y hay momentos donde dice, bueno, Valentina, di. Claro. Tú sabes. Claro. Pero, y hay veces que me tiro la de... A mí me daba, no te creas, me daba pena antes, sobre todo con esto de persignarme. Me acuerdo que una vez me dijeron, ¡ay, qué linda! Casi como un perrito, así. Pero ¿sabes qué? Poco a poco yo creo que esto le pasa a mucha gente, así que sí, amigo, te está pasando, tranquilo, es un proceso, pero mientras más uno empieza de nuevo a orar, a estar esas horas frente al Santísimo, a tu grupo, a buscar a ese Señor, a crear esa relación con Dios, más bien, Él te va fortaleciendo, y lo que antes te daba pena, lo que antes te sentías frágil, lo que antes era una debilidad, ahora se convierte en una fuerza, una fortaleza, una virtud. Y no da pena, más bien uno dice, qué cool que te vean, o sea, qué lindo, para que así más gente le dé gloria a Dios y gracias a Dios por la comida que se está comiendo. Y sí, capaz uno puede ser ese único, o sea, vuelvo y repito, el tema de la castidad. A mí antes me daba pena, obviamente, pero al final, ahorita no, más bien cuando hablamos de eso, yo soy la primera que levanto, me encanta la castidad, porque uno sí es como ese bicho raro que te veo, esa persona única, pero me encanta, porque eso único se convierte, a mí yo lo veo a Valentina. ¿Tú de verdad quieres entrar ahí? Como, no vamos a entrar ahí, pero lo que quería decir es que se ve como sexy, o sea, no tengas miedo a ser esa persona única, porque al final, o sea, es que el Señor te va llevando, y vuelvo y repito, te da una fortaleza tan grande que no da miedo, o sea, y para ir cerrando un poco es saber en qué momento hablar, en qué momento no hablar cuando uno esté en la cena. Obviamente a uno le va a hervir la sangre porque somos humanos. Sí, y a mí a veces, tengo que ser sincera, me empiezo a poner como roja y yo quisiera ponerme un poco más de Botox porque empiezo que entonces se me ve en la cara, se me empieza a ver y tú ves que hay gente que sabe, entonces empieza y que ni modo, pero fíjate qué chévere, que antes, y que por decirte, quiero planificar el domingo que quiero ir a misa. Antes a veces era un súper pleito. Y que, cónchale, no, Valentina, ¿quieres ir para misa, verdad? Nos vas a cortar la cosa en la mitad. Hoy en día, la gente sabe, punto. Yo no tengo que discutirle a nadie. La gente sabe que mi prioridad es, en algún momento del día, me gustaría ir a misa. Y a darnos cuenta que muchas veces la gente habla o tiene algún resentimiento o ataca desde su dolor. La gran mayoría de las veces uno ataca y uno pero es desde tu propia inconformidad o desde tu dolor o desde tu experiencia que ciertamente es como las narices, todo el mundo tiene una distinta, ¿no? Y somos almas distintas y muchas veces yo digo, bueno, ya lo dije y trato de decirlo lo más dulce posible, lo más con ese amor de Dios acompañado posible, pero el que me conoce sabe que he tenido que a través del tiempo como que dominar ese pedir esa gracia, la verdad, de quedarme callada. Otra cosa que también me ha servido muchísimo es ver esa vida de esos santos, o sea, tú ves a Pedro negó a Jesús, o sea, tú ves, y era su apóstol, o sea, tú me dirás, y como eso, toda esa vida de esos santos que eran como tú y como yo, total, en sus distintas épocas. Un San Agustín, tú que te leíste las santo, confesiones, bueno, San Agustín, o sea, todo santo tuvo un pasado y todo pecador tiene un futuro, así que así es, no nos desanimemos a seguir yendo a esas cenas. Cualquier cosa, mándale un mensaje a Valentina. Y que quiero matar a alguien, tranquila. Me ha pasado. Mándenle cualquier pregunta que tenga a Valentina en El Verdadero Tesoro. Ahí les dejaré su Instagram. Y bueno, amigos, gracias por acompañarnos en estos temas que ciertamente a veces son difíciles de hablar y de tocar, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos y seguimos. Valentina, muchísimas gracias por todo. No, a la orden, gracias. Saludos, a ti. Se les quiere. Un besito. Bye.